Hay historias que nacen entre aplausos y otras entre la ingratitud. La del himno nacional de Colombia nació entre ambas. A finales del siglo XIX, Colombia buscaba aún un símbolo que uniera a un país marcado por guerras civiles y cambios permanentes. En medio de ese ambiente, el cartagenero Rafael Núñez, entonces presidente y también poeta, escribió un poema para conmemorar la independencia de Cartagena en 1850. Ese poema, que hablaba del espíritu americano, de la libertad conquistada con dolor y valentía, no era una simple pieza literaria, era la memoria de un pueblo que había pagado su independencia con sangre. Núñez lo escribió inspirado en los discursos patriotas de la independencia, en los relatos de los veteranos y en el ideal de un país que aún estaba aprendiendo a ser libre. Pero esas palabras necesitaban música. Y allí entró en escena un hombre que nunca imaginó convertirse en figura histórica, Oreste Sindici, un músico italiano radicado en Bogotá, profesor, discreto, dedicado, y con un oído privilegiado. Al principio, Sindici dudó. No se sentía llamado a componer un himno nacional, pensaba que su estilo europeo no encajaría con el espíritu colombiano. Pero cuando leyó la letra de Núñez, algo lo atrapó. Cada verso parecía pedir una melodía que elevara el sacrificio y la gloria de la independencia. Así que se encerró en su casa, acompañado solo de su piano y su disciplina casi obsesiva. Probó acordes, descartó melodías, volvió a empezar. Dicen que buscaba una música que no solo se escuchara, sino que se sintiera en el pecho, solemne, heroica y capaz de unir a un país dividido. Y finalmente, la encontró. El estreno ocurrió casi de manera íntima, con estudiantes del colegio de la Presentación en Bogotá. Cuando la música sonó por primera vez, el público quedó en silencio. Todos sabían que estaban escuchando algo más grande que una simple composición. Era, sin saberlo, la voz de Colombia. Pero aquí viene la parte menos contada. El gobierno quedó maravillado, pero no quiso pagarle a Sindici por su trabajo. Lo felicitaron, lo aplaudieron, lo llenaron de honores simbólicos, pero nunca le dieron la compensación económica que merecía. Sindici terminó dedicando grandes esfuerzos, incluso desgastándose en vida, para defender su autoría y exigir que valoraran su obra. Aún así, murió en la pobreza, sin ver un reconocimiento justo. Pasaron los años, y el país adoptó oficialmente la canción como himno nacional en 1920. Irónicamente, el himno se convirtió en una de las piezas más respetadas de la nación, mientras su autor quedó en la sombra, recordado más por los historiadores que por el Estado que se benefició de su talento. Hoy, cuando suenan las palabras "Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal", pocos saben que detrás de esa música hay una historia de inspiración, sacrificio y también de injusticia. Un himno nacido del orgullo de un país, pero también del esfuerzo de un hombre cuya grandeza no fue pagada, pero sí eterna. Porque al final, la verdadera gloria, como la del himno, es la que dura más allá de lo que el gobierno pueda reconocer. Si te gustó esta historia, déjame tu comentario. ¿Crees que el gobierno fue injusto? Comparte para que muchos conozcan la historia del himno nacional.